Bienvenidos a la tercera sesión de los Hechos y la Iglesia Primitiva. Hoy vamos a continuar nuestro viaje a través de este hermoso libro en que estamos viendo cómo la Iglesia inició, el establecimiento de la Iglesia, y hoy vamos a continuar en la segunda sección de la Iglesia. Hechos 1 al 8 1 al 7 habla de la Iglesia en Jerusalén. Hoy vamos a empezar la segunda sección en que vemos la iglesia en Judea y Samaria, y después vamos a ver hasta los confines de la tierra en 16 hasta capítulo 28. Recuerden el versículo que estamos hablando cada semana, cada clase, Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Llegamos al capítulo 8 y en capítulo 7, para entender el contexto, hemos visto la persecución y la primera muerte de uno de los cristianos a las manos de los perseguidores de la iglesia. Y conocemos un hombre, se llama Saulo, que estaba ayudando y realmente guiando los religiosos, la comunidad en Jerusalén, para perseguir la iglesia primitiva. Y mataron a este hombre, Esteban. Y de repente, ¿qué pasó? Vemos en capítulo 8, la persecución empezó este proceso de expandir la iglesia, porque en la persecución vemos que los cristianos empezó a correr de Jerusalén. Leamos esa historia en Hechos 8. Si quiere leer conmigo en Hechos 8, 1 al 8, dice eso. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron a las regiones de Judea y Samaria. Dios está cumpliendo su promesa, su propósito. Está enviando la iglesia a Judea y Samaria. Versículo 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, y entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Va a ser testigos en Judea y Samaria. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Eso es el cumplimiento de este mandamiento que Cristo dio a sus apóstoles, a sus seguidores. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, pero ahora en Judea y Samaria. Entonces vemos que a través de la persecución le impactó a la iglesia primitiva para salir de su zona de confort en Jerusalén. Eso pasa muchas veces en que tenemos una zona de confort y no queremos expandirnos. Pero Cristo quiere empujarnos para continuar expandiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos tenían armonía en Jerusalén, pero ahora necesitan llevar el Evangelio y esa armonía, esta paz, a Judea y Samaria.
Entonces salieron los diáconos, los cristianos salieron buscando oportunidades para predicar, para anunciar buenas noticias. Y en estos capítulos vamos a enfocarnos aquí en Hechos 8 al 10. Vemos 4 diferentes hombres que se convirtieron a Cristo. Primeramente tenemos esta conversión de Simón el hechicero y las conversiones de los samaritanos. Y vemos en esta historia que los samaritanos estaban recibiendo el Evangelio y después el Espíritu Santo. Eso es cómo funciona nuestra conversión. Recibimos Cristo como Salvador y el Espíritu Santo viene para llenarnos con su presencia. Vemos en Samaria, ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo. Eso es importante. También en capítulo 8 vemos la historia del etíope y su conversión. Y él está andando y Felipe está corriendo al lado de él y está escuchando este africano que está leyendo del profeta Isaías. Y ellos hablaron y en este proceso él se convirtió a Cristo. Se paró en este lugar y se bautizó para identificarse con Cristo. Un samaritano o unos samaritanos, un africano. Seguimos y vemos la conversión de Saulo, la conversión de un perseguidor, de un religioso de Jerusalén. Entonces ahora vemos su conversión también y estamos viendo esta conversión de samaritanos, alguien de África, un religioso. Por fin en capítulo 10, ustedes necesitan leer estos capítulos, vemos la historia de Cornelio y cómo Pedro le guió para entender las buenas noticias de Cristo y recibir salvación y el Espíritu Santo. Cornelio, un gentil. Cornelio, un romano. Cornelio, ahora vemos romanos, samaritanos, africanos y los judíos. En 3 capítulos, 4 historias, vemos las conversiones de diferentes personas y que tenemos, de repente tenemos una iglesia diversa, una iglesia que está expandiendo en nuevas naciones. Recuerde que el pacto con Abraham es bendecir todas las naciones. Ahora la iglesia no solamente está en Jerusalén, está extendiendo. ¿Dónde? En Judea y Samaria. Está alcanzando nuevas naciones en África. Va a impactar los romanos y los romanos son los líderes del mundo. Entonces vemos que Dios está formando una iglesia diversa a través de su evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo en sus apóstoles, su iglesia. La iglesia empoderada está extendiéndose y nuevas personas están recibiendo el evangelio. ¿Dónde? En Judea y Samaria. Vemos todas las naciones van a ser bendecidas. Todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creyeron. La expansión en Samaria y Judea y el inicio de pensar misional es algo tremendo en la historia de los hechos. Ahora los apóstoles y los diáconos y la iglesia, ellos están pensando misionalmente. Están pensando, tenemos una misión hasta los confines de la tierra. Vemos el poder de Dios para salvar un samaritano. Vemos el poder de Dios para alcanzar África. Vemos el poder de Dios para cambiar un perseguidor de la iglesia como Saulo.
vemos que el Espíritu Santo, a través del mensaje de Jesucristo, aún puede cambiar un romano, un gentil. Pero ¿qué pasa con una iglesia diversa? Pues hay dificultades en quedarnos en armonía. Entonces vemos que eso fue una de las luchas en la iglesia primitiva. Divisiones empezaron a levantar entre diferentes comunidades. Y judíos dijeron, pues para ser un cristiano tienes que seguir la ley de Moisés. Y los gentiles dijeron, pues somos libres para practicar lo que queremos en seguirle a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Vemos el concilio de los apóstoles y de los líderes en la iglesia en Hechos 15. Y eso es algo tan impresionante como vemos una iglesia diversa que va a tener un acuerdo para vivir en armonía y enfocarse en lo importante. Eso es importante para nosotros ahora. Dividimos en las cosas que no significa tan importante, pero aquí vemos lo que ellos decidieron. En el concilio de Jerusalén era un conflicto entre lo que necesitaban creer los nuevos creyentes, especialmente los gentiles. Entonces encontramos en versículo 24 de Hechos 15, esos versículos, lo que ellos decidieron. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los maestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos hoy. Nos pareció bien al Espíritu Santo y nosotros nos imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si eviten estas cosas, con nuestros mejores deseos. Eso fue el acuerdo entre el concilio en Jerusalén, que los gentiles eran libres en Cristo, para vivir en su cultura, para vivir las enseñanzas de Cristo, para vivir en el poder del Espíritu Santo. No necesitan convertirse a las leyes de Moisés. Necesitan seguir Cristo. No pueden practicar sus religiones anteriores. Eso es lo que es comer comida sacrificada a los ídolos, carne estrangulado, también la sexualidad inmoral. Está hablando de prácticas de las religiones anteriores. Pero ellos aquí están recibiendo libertad para vivir como gentiles, pero en el amor de Cristo, en los mandamientos de Cristo, en el poder del Espíritu Santo para reflejar a Cristo a través de los dones y los frutos de Cristo. Eso es lo que vemos. Es una iglesia unida en Cristo, no en religión, no en leyes, pero una iglesia unida en Cristo a través del un solo Espíritu que todos nosotros hemos recibido. Vemos el cumplimiento de los pactos, el nuevo pacto en que
el Espíritu Santo nos habita para darnos su ley dentro de nosotros. Y vemos el pacto abrámico en que las naciones están siendo bendecidas por Cristo, por el Mesías, por un Salvador que va a reconciliar toda la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, su sangre en la cruz. Cuando venga el Espíritu Santo, vamos a ser testigos a través del poder del Espíritu Santo hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos recibido esta promesa del nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, a través de creer en Cristo como Salvador y confesarlo como el Dios resucitado, el Dios vivo. Eso, iglesia, necesitamos unirnos en Cristo a través del poder del Espíritu Santo para llevar las buenas noticias hasta los confines de la tierra. En la próxima sesión vamos a pasar un tiempo y hablar más en las conversiones en Hechos 8 al 10. Y vamos a ver 9 pasos en que vemos la conversión. Cómo nos convertimos a Cristo a través de 9 pasos. Gracias por ese tiempo. Nos vemos en la cuarta sesión.